Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. Perdonad que estemos sacando tan poquito la guitarra esta semana, pero se han dado algunas circunstancias pues bastante llamativas. El otro día, hace 3 días, subíamos un vídeo sobre Metallica que tiene ya más de 100.000 visitas, en el que hablábamos de la posibilidad de que su tema mítico Master of Puppets pues hubiera sido retocado en el estudio, grabado a menor velocidad y acelerado después. Como veis, el vídeo pues ha sido de bastante interés, ¿no? Algo que de antemano ya sabíamos, ¿no? Porque es un tema pues bastante curioso en este caso, pero también sabíamos que podía funcionar mejor por tratarse de esta banda. Y es que ya desde hace muchos años, pues Metallica se ha convertido en el típico grupo polarizante, que la gente o los ama o los odia. Es difícil encontrar una conversación que hable sobre ellos en donde la gente pues no se posicione a un lado o al otro extremo. Y empiezan ya a engrosar ese tipo de grupos en la historia del rock, pues que tuvieron esa cara y cruz, evidentemente, de hacerse enormes y tener así millones de admiradores, pero también millones de haters. Así que para este vídeo hemos pensado cuáles son esas bandas que entran en esta categoría selecta, de bandas con muchísimos admiradores, pero también con millones de personas que directamente les odian. Veremos por qué, seleccionamos 4 y ya os vamos adelantando que para el final dejamos 2 bandas españolas, de esas que suelen, como digo, polarizar mucho la opinión, ¿no? De o los amas o directamente los odias. Vamos a verlo. Vamos a empezar con los propios Metallica. Voy a citar 3 cosas por las que creo se les critica normalmente muchísimo, ¿no? Una de ellas, la de haberse hecho un grupo enorme mainstream, es decir, de gustarle a un público pues amplísimo, ¿no? Lo cierto es que hay que recordar que esta banda está formada por los que entonces fueron unos chavales que salieron de su casa, prácticamente vivían en un local de ensayo entre ratas y hacían una música que no era para nada popular, tocando en garitos pues de mala muerte. Junto a otras bandas consiguieron que este estilo de música, que entonces no existía, pues se hiciera mucho más mayoritario. O sea que, digamos que todo lo que tienen se lo han ganado bastante a pulso, ¿no? Otra de las cosas que se suele olvidar es que sus discos, pues normalmente nunca han sido discos que se repitan y se les ha criticado precisamente por esos cambios, ¿no? No suena lo mismo Kill 'Em All a como sonaban Ride the Lightning o el propio Master of Puppets. And Justice for All es totalmente distinto, mucho más progresivo. El disco negro no tiene absolutamente nada que ver tampoco, ni Low Reload o por supuesto Saint Anger. Quiero decir que acomodaticio siempre suelen sorprender, ¿no? Y se les critica muchas veces cuando hacen cosas muy distintas a las anteriores y también se les critica cuando siguen haciendo lo mismo. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es que se les siga criticando enormemente por el tema de Dave Mustaine, por su despido hace 40 años. Vamos a ver que cada uno puede tener su opinión, pero claro, es que han pasado 4 décadas de aquello y gracias a Dios pues hemos tenido a 2 bandas geniales y 2 bandas súper potentes, ¿no? Metallica y Megadeth. Si no hubiera excisiones a los grupos nos habríamos perdido muchísima buena música. Imaginaros, por ejemplo, pues Deep Purple cuando se separan, pues tuvimos a un Coverdale formando Whitesnake o el propio Richie Blackmore haciendo Rainbow cuando se va de Purple, ¿no? O los discos de Gary Moore en solitario, si se hubiera quedado en Thin Lizzy, pues a lo mejor no se habrían producido. Es decir, gracias a las excisiones, a la salida de miembros, muchas veces de mala manera, pues se producen grandísimos momentos y grandísima música, ¿no? Como es este el caso. Se puede disfrutar de ambas bandas, puedes tener tu opinión, tus gustos, pero creo que es que no es comparable, ¿no? Son bandas, Megadeth y Metallica, muy muy distintas y que se pueden desde luego disfrutar las dos. Y acabo con el tema Metallica con un tercer punto por el que se les suele criticar mucho, que es por su valía como músicos individuales. Yo no niego que incluso dentro de su mismo género pues haya guitarristas, baterías, cantantes, pues quizá más dotados técnicamente, pero al final en la música es como en el fútbol, ¿no? Lo que importa es el equipo y si sumas los miembros del equipo, por muy buenos que sean, y no funcionan, pues no vale de nada. Y Metallica ha demostrado con creces que esa suma es lo que ha hecho pues esta banda pues enorme, ¿no? Han conseguido lo que ninguna otra banda de metal había conseguido, lo cual viene a decir que evidentemente esa suma de sus componentes pues funciona y funciona muy bien, ¿no? Te pueden gustar o no gustar, como es lógico en cualquier banda, pero hay que reconocerlos eso, que a mí me gustaría a lo mejor que Kirk Hammett tocara así o así tal, pero han descubierto, digamos, su fórmula, su manera que gusta a millones de personas y siguen con ella y me parece bien. Desde luego no hay cómo hacerse grande y evolucionar hacia un sonido más comercial para que enseguida te empiecen a salir detractores por todos los lados. Antes de ver esos 2 grupos españoles de los que os hablaba en la presentación, voy a coger otro internacional que seguramente nadie metería en esta lista. Me refiero a Queen. Ahora todo el mundo ama a Queen. Décadas después de su separación, parece que todo lo que tiene que ver con Queen funciona muy bien, ya sea un musical, una canción, un anuncio, recopilatorios, todo el mundo parece quererlos. Sin embargo, hay que recordar que Queen fue un grupo muy, digamos que polarizaba mucho la opinión y muy criticado, ¿no? Cuando en sus principios intentaron unir diferentes estilos, pues los críticos les pusieron a parir, ¿no? Diciendo que eran unos arrogantes y que no se podían combinar esos estilos, ¿no? Como por ejemplo la ópera y el rock. Lo cierto es que cuando fue avanzando su discografía, pues íbamos viendo cómo era un grupo que era capaz de en el mismo disco meter estilos
estilos muy muy diferentes, lo cual pues a la crítica no le gustaba nada por esa especie de arrogancia que decían tener, ¿no? Y es que el público en general, cuando por ejemplo llegaron a los 80 con todos esos sintetizadores y ese sonido mucho más comercial, pues hubo mucha gente que les dio la espalda, ¿no? Porque no sonaba nada rockero, y por eso, porque Queen era un grupo que quizá, al igual que habían hecho los Beatles, eran capaces de hacer una canción de un estilo diferente en cada disco, ¿no? Lo cual no gustaba bien a todo el mundo. Hay que recordar también que la figura de Freddie Mercury siempre fue también muy criticada, siempre estaba en el ojo del huracán, y eso se lo llevó hasta la muerte. Incluso en sus últimas horas, pues la prensa les... en fin, digamos que no fue... Aunque ha pasado el tiempo y ahora lo vemos todo de manera distinta, hay que recordar que Queen siempre estuvo ahí en esa picota de grupos que o la gente admiraba o la gente odiaba. Como os contaba al principio, pues hemos escogido dos grupos españoles que normalmente suelen generar esa especie de discusión en las que o estás en un lado o estás en el otro. Vamos a ver cuáles son. Desde luego, hablar de Mago de Oz entre músicos, entre gente que les gusta la música, suele ser normalmente motivo de discusión, ¿no? Porque no hay términos medios. Es el típico grupo que, digamos, suele polarizar la opinión. No me preguntes por qué. He oído críticas al grupo de todos los colores, ¿no? Desde que no son heavy verdadero porque meten violines, desde que al principio no eran más que una mala copia de Iron Maiden o New, que si su batería y líder no sabe tocar, que si ya no es lo mismo que cuando estaba la formación clásica. Críticas por todos los lados que habitualmente en otras bandas no se producen, y no sé por qué en Mago de Oz sí se producen. Seguramente es un grupo que, al hacerse enorme y al ser muy popular, pues empiezan a aparecer todas estas críticas, ¿no? Estos haters y, como digo, esa polarización, ¿no? Lo cierto es que no me considero tampoco un gran fan de Mago de Oz, lo he dicho en algún vídeo, pero sí que decir que creo que es una banda enorme, ¿no? Y que quizá me guste más su última etapa, en contraste con lo que suele pensar la gente que prefiere la etapa de Finisterra o Gaia, ¿no? Creo que en esta última etapa el grupo suena de muerte, creo que tiene una formación bestial, pero sí que sigo pensando que, en cuanto a ver los comentarios en vídeos en tal, que sigue siendo una banda enorme con muchísima polarización en cuanto a opinión de gente que o los ama o directamente los odia, aunque sigo tampoco sin entender el porqué. El otro grupo del rock español que creo que genera más polarización, eso del te odio, te amo, son Héroes del Silencio. Parece mentira que un grupo que se separó hace tantísimo tiempo pues siga teniendo esa, digamos, importancia. Si ves en las redes sociales, sus videoclips siguen teniendo millones y millones de visitas, y la importancia que siguen teniendo en España y en Sudamérica, a pesar de, como digo, de que su disolución pues lleva hace muchísimos años ya. El por qué esa polarización seguramente es porque el grupo siempre fue muy distinto a lo que había aquí en España, ¿no? No ha habido otro grupo. Yo muchas veces, cuando algo de ellos en un vídeo, no sé, en las tarjetas algo relacionado con ellos, es que no sé en qué categoría, en qué cajón meterles, porque es que eran muy muy distintos a todo lo demás, ¿no? Esa imagen que tenía, ese sonido más de grupo gótico inglés, que aquí en España no existía en 80, pues les hizo ser únicos en ese aspecto, y eso por mucha gente es difícil de perdonar, porque no puede encajarlos en ningún lado, ¿no? Ese sonido más de chorus o de tuner, comparado a la distorsión más clásica del rock, pues no le queda... No cuadraba bien con mucha gente, incluso la imagen, la voz, por supuesto, de Bunbury, sus letras son muy muy distintas a las del resto de grupos, y cuando una banda es muy diferente al resto de los demás, pues normalmente tiene muchas críticas también, ¿no? Porque la gente no les encuadra, o como suele pasar, no les soporta. Evidentemente tienen millones y millones de seguidores que sustentan ese peso que tiene el grupo en la historia del rock español, pero sí que hay que decir que es el típico grupo que cuando lo sacas en una conversación, la gente suele decir o me encantaban o no podía con ellos. Pues hasta aquí el vídeo, amigos, donde hemos seleccionado pues 4 bandas muy muy populares, de corte muy muy distinto, pero que desde luego son tan grandes que arrastran millones de seguidores, pero también millones de detractores. Mándanos en un comentario tus ideas sobre estas bandas, siempre con respeto, por favor, y también cuéntanos si hay alguna banda que crees debería haber estado también en el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Gracias.